Me da miedo caer en esta tierra lodosa, se dijo Kowar para sí, indeciso de continuar con la persecución de la rana, cuando se agachó para pasar por la apertura de los alambres de la cerca. Hola, mi nombre es Sie, soy el agua. Escuchó tras dar un par de pasos girando sobre sí sin ver a nadie. Puedo presentarme de múltiples formas, a veces como lluvia, al alba como neblina, en otras condiciones como nieve, dijo la voz segura de sí. Kowar, ahora totalmente curioso y atento, con la mayor de las atenciones observó su entorno. Examinó hasta hallar la figura de una pequeña diosa azul, elevada unos metros sobre el centro del espejo de agua, mirándolo con sus ojos brillantes. Aunque a veces no me veas con esta figura, estoy dentro de cada ser vivo. Hago parte del paisaje y en lo alto, en las nubes. Me sientes en la humedad y en el viento. Me ves aquí en el humedal y hasta en el rocío, así como la vida. Tengo un ciclo que me permite ver y sentir todo lo que aquí pasa. Últimamente el tiempo no es el mejor. Las temperaturas suben, el alimento escasea y la supervivencia es difícil. Aún así, me gusta este lugar. Algo aquí me detiene, me purifica y me calma. No quería perturbar lo que queda de tu santuario. Vi una rana y la seguí. Hace mucho no la escucho croar tan alto como antes, mucho menos las veía. Hace muchos años las condiciones estaban relativamente bajo control. Continuó la diosa imperturbable, suponiendo erradamente que Kowar había entendido que la rana era su mensajera, amiga personal y habitante del humedal. Los árboles como el borrachero, arboloco, espino, encenillo, cordoncillos y juncos crecían. Siguió con su voz que hacía ondular el agua a centímetros de sus pies, levantando olas que llegaban hasta la orilla. Las aves iban y venían, las mariposas volaban despreocupadamente, las abejas danzaban de flor en flor, incluso había cangrejos de agua dulce. Cangrejos, pensó Kowar, recordando que nunca había visto uno fuera de su TV. Ahora el aire de la ciudad es cada vez más pesado, la temperatura es impredecible, aunque es esencialmente más caluroso. Y tú cada vez más pequeña, ¿por qué? Los periodos de lluvia pueden prolongarse o ausentarse tanto que el suelo no se recupera. ¿Quieres ver los cangrejos? ¿Las aves y el tamaño que tenía mi vestido? Dijo como leyendo la mente de Kowar. Por supuesto, respondió sin dudar. Lo mejor es que lleves abrigo. A donde vamos irá disminuyendo poco a poco la temperatura y estoy segura de que ni siquiera reconocerás el lugar. Y antes de que siquiera pudiera pensar en cómo o a dónde iban a viajar, la diosa que ya se hallaba a su lado le susurró al oído que no temiese, y una corona de agua le envolvió la frente, haciendo brillante el mundo, tan brillante que por un momento dejó de ser reconocible. No te he preguntado tu nombre. ¿Cómo te llamas, chiquillo?, le dijo mientras los edificios más altos cedían y Sie crecía en tamaño. Soy Kowar. Mi familia ha vivido en las urbanizaciones por bastante tiempo. A veces, a la hora de dormir, mis padres me cuentan historias fantásticas sobre la ciudad. ¿Puedes imaginar que cultivaban cereales y que existían peces llamados capitanes? Es fantástico pensar que en la ciudad, con tantos edificios y calles enredadas, hubiera un poco de espacio para eso. ¿Cómo sería regresar de la escuela y ver a todos los niños jugando con renacuajos o hundiendo sus bicicletas en el humedal? ¿No es raro? Son mis historias favoritas, siempre duermo feliz después de escucharlas. ¿Sabes qué es un humedal?, le preguntó Sie con un semblante más serio pero más divino. No sé mucho, solo lo que veo desde casa. Es un lugar llamativo donde hay diferentes plantas y animales, pero ya no es como antes, y en la ciudad cada vez hace más calor. Los humedales son un ecosistema importante para amortiguar las condiciones climáticas de la ciudad, e incluso de la región, ya que captan y eliminan contaminantes como los gases de efecto invernadero. Absorben y reservan el agua, bien sea por afluentes como los ríos o por la lluvia, lo que ayuda a prevenir inundaciones. Sirven de refugios de vida silvestre, tienen altos niveles de nutrientes en sus suelos y aquí también se han creado importantes tradiciones, ya sean sociales, culturales y económicas. Por eso, con el paso del tiempo, cada población se ha construido alrededor del agua o se ha movilizado para buscarla. ¿Por qué este lugar es tan parecido a nuestro humedal? Porque es el mismo sitio, pero si volvemos 62 años en la memoria de tus antepasados, Bogotá tenía diversas zonas húmedas, y ahora muchas que no desaparecieron han perdido sus funciones naturales de regulación de aguas en épocas de invierno y almacenamiento en tiempos de sequía. ¿Puedes creer que en toda esta área hubiera dos humedales y un río? Lo verás por ti mismo cuando vayamos incluso más atrás, manifestó Sie. He escuchado de mi familia
que en algún momento toda la comunidad cercana se unió para darle un buen uso a este espacio y que no desapareciera. Solía ser un lugar con varios visitantes que aprendían sobre la historia y funcionamiento, pero nunca mencionaron que existiera otro. Tampoco imagino un río. Así es, aunque ahora muchos lo reconocen por su papel educativo que inició en el 2004, hay una historia más atrás, cuando la ciudad era pequeña y tenía varios ríos visibles, pantanos, humedales y pocos canales. Incluso las fuentes de agua eran importantes en prácticas y rituales ceremoniales de pueblos indígenas como el Muisca. Justo ahora ves este humedal rodeado de edificios, casas, avenidas y algunos negocios, pero no siempre fue así. Su cambio más notorio inicia aproximadamente en 1950, ya que la zona comienza a fraccionarse en cuestión de una década. Trazan una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida Medellín o calle 80, y la avenida Boyacá. Venían los camiones a dejar residuos aquí en las orillas del agua, entonces el humedal comenzó a secarse, a hacerse cada vez más pequeño. El río fue separado y canalizado, así que el agua se convirtió año tras año en un privilegio y no solo por su precio, el curso del agua fue cambiando para que llegase a lugares específicos. ¿Acaso no todos la necesitaban?, refunfuñó el niño tapándose la nariz. ¿Por qué arruinar la zona que brindaba alimento y refugio? Si las condiciones eran mejores antes, ¿este lugar no ayuda en la prevención de desastres? Habría menos chance de inundaciones, más fuentes de agua, más plantas y organismos que oxigenen el aire y así lo purifiquen. No es una novedad, objetó Sie, y la historia se ha repetido una y otra vez. Los intereses individuales y la avaricia que se ha apropiado de las ciudades y sus entornos naturales, y en medio de la migración de los campesinos a las ciudades, sus demandas eran cada vez más específicas. Ya no solo se necesitaban lugares para cultivar, sino que era indispensable tener dónde vivir y trabajar. Además de construir vías de entrada y salida que comunicaran la capital con otras ciudades importantes del país. Sin embargo, cada generación era más despreocupada que la anterior. Era solo cuestión de abrir una llave. Ya no se recogía agua, se tumbaron los lavaderos comunitarios, los niños ya no se bañaban aquí y los padres solo veían un peligro en este lugar, así que comenzaron a alejarlos. Desafortunadamente estábamos en medio de una ciudad en construcción y aunque todos querían estar cerca del agua, el río y los cauces abundantes de la ciudad disminuían. Eran canalizados, aumentaban las personas, pero cada generación era más despreocupada por mi cuidado. Entonces nos alejamos de la naturaleza para convertirnos en una gran ciudad. Ahora entiendo por qué nuestra cultura se transformó para ver el agua solo como un servicio que llega a nuestras casas. Pero supongo que había una razón en cada momento en que el humedal era más y más pequeño. ¿Pero qué es lo que huele tan mal? Es la contaminación del cuerpo de agua. Mientras que se construían avenidas y viviendas, las personas pensaban que la manera más fácil de deshacerse de los residuos era venir a botarlos al humedal, por lo que los desechos de las obras terminaban aquí. Cuando fueron demasiados, el humedal se tornó vulnerable a la eutrofización, así que parecía estancado. Aumentó la materia orgánica en el cuerpo de agua y se proliferaron los patógenos y microorganismos como algas verdes, bacterias y protozoos, causantes de olores fuertes. Sí, es así. ¿Cómo era este lado de la ciudad cuando no habían barrios aquí? Te mostraré. Llegamos a 1707. Antes de los procesos de colonización en la sabana de Bogotá, podías ver diferentes pantanos. No había eucaliptos ni pinos. Estos árboles fueron traídos para comenzar la desecación del suelo. Las temperaturas eran bajas y este era un lugar húmedo y lleno de agua, con tierra fértil y tantos animales que los indígenas podían pescar y cazar. En el futuro hay tan pocos animales que debes protegerlos a costa de todo. Como ves, el agua no siempre estaba alta. Había momentos en que bajaba un poco y permitía cultivar periódicamente, siempre manteniendo un ciclo regular que debía ser respetado por las comunidades. Nuestra identidad estaba alrededor del agua, al igual que el desarrollo de las sociedades. Lo difícil vino cuando las haciendas comenzaron a instalarse. Los suelos comenzaron a secarse y poco a poco el agua no tenía dónde correr, a la vez que no había suficiente vegetación para alimentar y refugiar a las especies que habitan este lugar. Y fue como quedaron desplazadas de su ecosistema natural, relegadas a pequeñas franjas de verde, forzadas a buscar otras ubicaciones o simplemente echadas en el olvido de su muerte, como la estabilidad natural de los pueblos venideros. Estiró su mano hacia él. ¿Sabes por qué fuiste llamado? ¿Llamado por ti?
¿Qué podría querer un ser tan divino de un niño? Grasno Cugarasié. Tú y tu generación y las generaciones venideras pueden seguir el trabajo de los científicos y cuidar de lo que queda de este entorno incluso cuando las divinidades perezcan. ¿Crees que un niño sin poder como yo va a lograr enfrentarse a los hombres de traje que construyen y construyen sobre ti? Por supuesto, tus acciones y las acciones de tu generación determinarán qué tanto puede reducirse este santuario. Pero primero tendrás que hacerte biólogo y escribir la historia geográfica de este sector. ¿Yo un biólogo?, dijo Koguar, dudando de sí y de sus capacidades. Tú lograrás hacer conscientes a otros de la historia y la existencia de este rincón de la naturaleza. Yo como un biólogo, repitió mientras seguía ensimismado. Ahora me siento conmovido, que he considerado que es posible salvarte y salvar las ranas, aves y demás especies de la humedad. Me haré biólogo,